En el episodio de hoy vamos a hablar de los conceptos bilingüismo, diglosia y aculturación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. A mediados del siglo XX, Charles Ferguson, un reconocido sociolingüista, creó el concepto de diglosia. Para Ferguson, la diglosia es el uso discriminado de dos variedades de la misma lengua, es decir, una lengua tiene dos variedades y el hablante utiliza cada variedad según las circunstancias, según el contexto, etc. Vamos a ver esto con más detalle. Por ejemplo, en unos casos puede ser dos estadios históricos de la lengua. Es el caso del árabe. El árabe clásico se mantiene de una manera bastante inamovible y está asociada a un libro sagrado frente al árabe popular, que en cada sitio va evolucionando y tiene una forma muy distinta. Pues bien, un hablante de árabe, según donde haya nacido, tendrá su árabe popular y además aprenderá en la escuela el árabe clásico. En otros casos puede ser una variedad regional desarrollada tras un periodo de aislamiento por alguna circunstancia histórica o política. Por ejemplo, sería el caso del alemán y el dialecto germano-suizo. Pues el dialecto germano-suizo es un alemán que por especiales circunstancias históricas ha desarrollado unas peculiaridades lingüísticas propias. Un tercer caso, por ejemplo, puede ser el desarrollo de una lengua criolla y la convivencia de esta lengua criolla con la lengua de la que procede. Por ejemplo, sería la relación que existe entre el francés y el creol de Haití. El creol, el criollo de Haití, tiene muchos elementos del francés y algunos pues de otras lenguas como lenguas africanas, y se puede utilizar criollo o francés según las circunstancias de la comunicación. En todos los casos la situación es paralela. Hay una variedad popular y otra variedad que se entiende como culta, y esa variedad culta se suele adquirir mediante procesos de escolarización. Por lo tanto, el hablante culto sabe cuándo tiene que utilizar la que es considerada como prestigiosa, como variedad prestigiosa, frente a las circunstancias en las que tiene que usar la popular. El hablante popular únicamente accede a su propio registro. La diglosia puede ser una situación estable, es decir, una comunidad lingüística puede aceptar que para ciertos actos o para ciertas cuestiones de la vida cotidiana se utilice una determinada variedad y en la escuela, en la administración o en ciertos ámbitos se utilice una variedad considerada superior. La diglosia puede ser una situación naturalmente creada por la comunidad hablante, pero también puede ser una situación impuesta, es decir, por determinados procesos políticos o por determinadas decisiones políticas se puede obligar o relegar el uso de una determinada variedad. Bueno, esto es un fenómeno muy amplio y evidentemente cuando analizamos las circunstancias de la lengua en un determinado país, pues hay que ver la historia, la evolución social que ha tenido las lenguas y por lo tanto cómo ha sido exactamente el equilibrio entre lengua A y lengua B, entre lengua y dialecto o entre los sistemas o códigos lingüísticos que estén en contacto.
Evidentemente, en un mundo como el nuestro, con tanta vitalidad lingüística y tanta situación multilingüe, el concepto de diglosia elaborado por Ferguson invita a una continua reflexión y observación sobre las fuerzas sociales que determinan la relación entre sistemas lingüísticos que conviven. En resumen, cuando dos códigos lingüísticos están en contacto y en situación de diglosia, es decir, de uso discriminado, la lengua que se considera superior, se suele llamar lengua A, se propone como si fuera el patrimonio común y el vehículo de la cultura, mientras que la lengua B, la que se considera más popular, suele ser propia de la oralidad, de la vida cotidiana y realmente no recibe un cultivo como la otra, no recibe un cultivo literario, a lo mejor no se utilizan los medios de comunicación y en definitiva puede llegar a perderse si no es utilizada. Estamos en este caso en un proceso que otro lingüista, Weinreich, llamaba sustitución. Este proceso desemboca en que una de las lenguas queda como sustrato lingüístico, queda por debajo de la otra y se irá perdiendo, mientras que la lengua considerada como prestigiosa se impone, se extiende en todas las capas sociales. La llamada lengua B o lengua más popular puede defenderse, puede mantenerse si, por ejemplo, se muestra como vehículo de cultura, si se puede acceder a la enseñanza en todos los niveles en esa lengua o, por ejemplo, si cuenta con lo que se llama en sociolingüística la lealtad lingüística de sus hablantes. Es decir, si los hablantes de esa modalidad, de ese dialecto o de esa lengua se encuentran o se sienten orgullosos de utilizarla. Es algo así lo que ocurrió con el papiamento, una lengua criolla que se utiliza en las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. El papiamento es una mezcla de varias lenguas, tiene la estructura morfosintáctica básicamente del español, pero tiene elementos de lenguas africanas, del portugués, del francés y finalmente del holandés. Es una especie de cóctel lingüístico. Bueno, pues los hablantes de papiamento empezaron a utilizar cada vez más el papiamento pues como activo turístico, en prensa, en publicidad, en las conversaciones cotidianas, etcétera. Y el papiamento no solo no se ha perdido, sino que se ha mantenido y se ha revitalizado. Se utiliza hoy en ámbitos conversacionales correctos, digamos. Hay más factores que pueden hacer que la lengua B se mantenga y que por lo tanto desaparezca la situación de diglosia. Pues por ejemplo una alfabetización más extensa, es decir, que más individuos de un país que únicamente dominan el registro coloquial o la lengua considerada como coloquial puedan acceder a la alfabetización, la comunicación y la permeabilidad social, es decir, que haya movilidad social, que individuos que pertenecen a clases sociales populares puedan acceder a clases superiores y por lo tanto llevar sus usos lingüísticos a ese nivel. Y también el deseo de poseer la lengua estándar nacional como un atributo de autonomía o de soberanía, como una seña de identidad. El término diglosia ha sufrido otras interpretaciones y matizaciones, pero creo que con esto queda bastante claro. Diglosia es el uso discriminado de dos lenguas o de una lengua y un dialecto o de una lengua y una variedad lingüística, etc. ¿Qué tiene que ver con el bilingüismo y la aculturación? Pues para Weinreich el bilingüismo es el uso alternativo de dos lenguas. Esta alternancia en el hablante provoca interferencias de ambos sistemas lingüísticos que se traduce en que rasgos propios de una lengua pasan al uso que el hablante hace de la otra lengua. La interferencia es simplemente la desviación de una norma lingüística, pues como resultado del contacto entre dos sistemas.
es lo que ocurrirá y lo que notaréis muchos de los oyentes de este podcast que vivís en los Estados Unidos, pues el contacto cotidiano entre inglés y el español hará que se produzca una cierta transferencia de rasgos del inglés al español y del español al inglés de manera inconsciente. En el caso de muchos de los que sois hablantes de Hispanoamérica y escucháis el podcast, a lo mejor sois hablantes bilingües de español y una lengua indígena. Inevitablemente hay transferencia desde el español a la lengua indígena y en sentido contrario desde la lengua indígena hacia el español. Eso es normal, es totalmente normal en una situación de contacto. Aunque teóricamente es igual que los sistemas en contacto sean lenguas o dialectos o variedades dialectales, los resultados de hecho no son de la misma relevancia. Cuando hay en contacto dos lenguas, es más difícil, por ejemplo, que una lengua modifique la estructura fónica de otra, pero sí puede ocurrir con más facilidad si el contacto es de lengua y un dialecto, ¿no? La convivencia de sistemas lingüísticos, bien en situación de bilingüismo o en situación de diglosia, puede ser estable, puede durar tiempo, pues porque la comunidad de hablantes así lo decide, o puede resolverse de alguna forma a favor de uno de los sistemas lingüísticos. Este proceso con frecuencia hace que uno de ellos se debilite y el otro se imponga. Y normalmente las cuestiones políticas, la política lingüística o la política suele tener mucho que ver al respecto. También, por supuesto, los procesos de conquista o los procesos de expansión geográfica. Lo que ocurre es que estos conceptos tienen que ver también con la cultura. Una lengua tiene un vínculo cultural. Por lo tanto, cuando una comunidad pierde su forma de hablar, no solo está perdiendo una modalidad, un dialecto, una lengua, sino que también está sufriendo un proceso de lo que llamamos aculturación. Los procesos de aculturación lingüística se dan cuando un pueblo o una comunidad abandona los usos lingüísticos que le son propios en favor de otro. Y no solo está abandonando la lengua, está abandonando costumbres, canciones, refranes, expresiones, etcétera, que hacen que su cultura se diluya en medio de otra que se va extendiendo. Diglosia, bilingüismo y aculturación. 3 conceptos relacionados y 3 conceptos que tienen plena actualidad en un mundo en el que, como el que vivimos, las lenguas están continuamente en contacto y los procesos de política lingüística, las directrices de política lingüística de cada país tienen un fuerte impacto en nuestra cultura y en nuestra forma de hablar. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.